Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta y muy emocionada de poder estar un día más aquí con ustedes y bueno, de que ustedes tengan la oportunidad de estarme viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos de un caso que impresionó a Georgia hace algunos años. Una joven madre de dos pequeños niños intenta quitarse la vida. Los vecinos no dan cabida a este hecho y mientras más investiga la policía empiezan a surgir muchísimas más dudas en cómo se perpetraron los hechos. Acompáñenme a ver el caso de Jessica Baton. Jessica Lester nace en 1997 en Griffin, Georgia, un pequeño pueblo cuya población en ese momento no sobrepasaba los 23,000 habitantes. De la vida y familia de Jessica no tenemos muchos datos, realmente no se tiene nada de datos sobre su vida. Lo que sí se sabe es que en el año 2012, mientras estaba en su segundo año de secundaria, ella conoce a un joven de nombre Matthew Baton. Matthew es 2 años mayor que Jessica. La pareja desde que se conoce se enamora y comienzan una relación sentimental. Para ellos era amor a primera vista y se sentían bastante cómodos el uno con el otro. No pasó mucho tiempo de noviazgo cuando Jessica ya estaba embarazada. Tenía solamente 17 años en el año 2014 cuando recibe a su primer hijo. En 2015 la pareja decide dar el siguiente paso y contraen matrimonio. Unos meses después de esto nace su segundo hijo. Era el año de 2016, Jessica tenía 19 años, Matthew tenía 21 y sus dos pequeños tenían 2 años y 8 meses respectivamente. Jessica se dedicó 100% al hogar y a la crianza de sus hijos, mientras Matthew empezaba su carrera como policía en la comisaría de Griffin. Había batallado bastante por lograr el puesto, había estudiado muchísimo y además de eso su abuelo, quien era el sheriff del condado, lo había ayudado a entrar. Matthew pasaba muchísimas horas en la comisaría, pasaba mucho tiempo con sus amigos y esto comenzó a desgastar la relación. Jessica no se sentía nada valorada y además de eso se sentía bastante encerrada haciendo todas las tareas del hogar y criando a los dos pequeños. Según los vecinos, ellos se miraban bastante felices en fotografías y en reuniones, pero dentro de la casa las cosas eran bastante diferentes. La indiferencia de Matthew y sus largos turnos hacían que Jessica cada vez se sintiera peor. Es más, una vecina que era bastante allegada a Jessica dijo que realmente el matrimonio solo fue feliz los primeros 6 meses que estuvieron juntos, pero luego de eso las peleas eran incesables. El día 14 de abril del año 2016, Matthew, un poco pasada la medianoche, está comiendo con uno de sus compañeros en una pequeña cafetería cuando dice recibir un extraño mensaje de texto de Jessica. Matthew dice que el texto era prácticamente una carta de suicidio. Ella le pedía que cuidara a los hijos y además de eso que enviara una policía a su casa. Matthew se siente bastante extrañado y él dice que recuerda que ha dejado su arma en la casa. Él estaba comiendo con un amigo que también era policía, pero en ese momento ellos no se encontraban de turno, estaban de descanso, así que no llevaban ni sus placas ni sus armas, por lo cual él había dejado su arma en un armario dentro de la casa. Dice que se alarmó bastante y llamó a uno de sus amigos para que enviaran una patrulla al lugar. Matthew sale corriendo de donde está comiendo con su amigo para llegar a su casa. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando él dice entrar y escuchar 2 disparos. En el momento en el que escucha los 2 disparos, Matthew se queda congelado y sale de la casa, a la cual no vuelve a entrar. Tiene en la mano su radio y por esta decide pedir refuerzos para que lleguen a su casa. En cuestión de minutos, la residencia de los Baton está rodeada de autopatrullas y de policías, los cuales entran y salen del lugar. Matthew estaba bastante histérico cuando sus compañeros llegaron y decía que no quería entrar a la casa
casa, que había escuchado 2 disparos y que tenía muchísimo miedo que Jessica hubiese matado a alguno de sus hijos. También dice que se quedó fuera porque tenía miedo de que ella le fuese a disparar cuando él entrara. Sus compañeros policías entran y se encuentran a los 2 pequeños niños sanos y salvos. El más pequeño se encontraba llorando y el mayor se encontraba dormido en la cama. De Jessica no hay señales, empiezan a buscarla por toda la casa hasta que se topan con un armario. El armario donde Matthew guardaba su arma. Matthew le dijo a sus compañeros que él antes, cuando llegó de primero a la casa, había intentado abrir el armario, pero este estaba con llave. Los policías corroboran esto y empiezan a tratar de abrir el armario, le dan patadas, empiezan a golpear la puerta hasta que al fin logran tumbarla. Lo que encuentran cuando la abren es una escena completamente aterradora. En el piso del armario estaba Jessica. Tenía visiblemente una herida en su cabeza de la cual salía mucha sangre y además de eso había una pistola en el suelo. Esta pistola era la de Matthew. Todo el mundo comenzó a creer que Jessica había intentado suicidarse. Le tomaron el pulso y se dieron cuenta que la joven madre todavía estaba viva. La llevaron rápidamente al hospital para tratar de estabilizarla. Mientras se trata de estabilizar a Jessica, se tienen que comenzar todas las pericias para averiguar qué sucedió en la casa. La investigación de la policía en un principio fue bastante escueta, ya que estaban tratando la escena como una escena de intento de suicidio y obviamente querían que todas las pruebas que encontraran allí les condujeran a esta teoría. Lo primero que comenzaron a ver fue la puerta del armario, la dichosa puerta del armario. Recordemos que según la policía la puerta del armario estaba cerrada por dentro y habían tenido que tirarla. Se encontró en esta puerta 2 agujeros, los cuales se creyó habían venido desde la pistola de Matthew con la cual Jessica se había disparado. Se encontraron también en la escena 2 casquillos y una bala. Asumieron que la segunda bala se encontraba en la cabeza de Jessica. Algo bastante extraño eran estos agujeros en la puerta. Se llegó a creer que Jessica se había encerrado en el armario, se había puesto de espaldas a la puerta y en ese momento se había disparado. Uno de los agujeros concordaba con esta teoría, ya que estaba más o menos a la altura de la cabeza de Jessica y también pues la trayectoria que había tenido concordaba con esta teoría, pero el problema era el segundo agujero. El segundo agujero se encontraba en la parte baja de la puerta del armario. No había más de 1 pie de diferencia entre el suelo y este segundo agujero, lo cual lo hacía bastante extraño. Realmente no se llegaron a explicar en ese momento cómo ese agujero se podía haber provocado en la puerta y cómo Jessica, luego de haberse disparado en la cabeza, podía haber disparado por una segunda vez. Se llegó a pensar que este disparo había salido del arma cuando estaba a punto de tocar el suelo o cuando ya estaba en el suelo. Otra cosa bastante inexplicable, ya que como les digo, era imposible que Jessica se hubiera pegado un tiro en la cabeza y luego de eso hubiese accionado el arma por segunda vez mientras estaba en el suelo. También se logra ver que en las puertas del armario no hay salpicaduras de sangre, no había mucha sangre, no había la cantidad de sangre suficiente como para pensar que una persona se había pegado un disparo en ese lugar. Tenía que haber quedado alguna salpicadura de sangre, ya sea en las mismas puertas del armario o en la pared, y eso era algo inexistente en la escena. Mientras la policía trataba de procesar todo lo que estaba viendo, en el hospital trataban de salvarle la vida a Jessica. Le afeitaron por completo la cabeza para poder encontrar la herida de bala y así poder parar la hemorragia que estaba casi matando a la joven. Cuando le raparon la cabeza se dieron cuenta de que Jessica no tenía ninguna herida de arma en esta, no tenía ningún orificio de bala, no había nada que dijera que ella hubiese sufrido un disparo. Tenía muchos golpes en la cabeza, pero realmente para los doctores estos golpes se habían realizado con un objeto contundente. Todas las heridas de Jessica respondían a las heridas típicas de un traumatismo cráneoencefálico, no a las heridas de una bala, principalmente, como les digo, porque no había un orificio por donde hubiese podido entrar. Se tiene que analizar también la pistola. En esta se encuentra el ADN de Jessica.
Pero algo bastante extraño es que cuando se le hizo el examen de pólvora a las manos de Jessica, los médicos no encontraron restos de esta sustancia, cosa obviamente bastante extraña porque cuando alguien dispara un arma se le encuentran restos de pólvora en las manos. Todo parecía un gran misterio y la única testigo, la única persona que sabía realmente qué había pasado en esa noche en su casa era Jessica, pero ella se encontraba en estado de coma. Se decide comenzar a investigar a los vecinos a ver si ellos han visto algo extraño o algo que no les cuadraba. Una de las vecinas, quien quiso mantener su identidad en secreto, declara que el matrimonio no era nada feliz. Mientras los policías más indagaban, más secretos sucios de los Bayton salían a flote. Y es que se llegó a saber que ellos, para cuando estos hechos sucedieron, ya estaban en proceso de divorcio. En la casa también se encontró un cuaderno rojo al cual Jessica le titulaba Diario de Divorcio. Mientras lo leían se empezaron a dar cuenta que en este diario ella anotaba todas las cosas que su esposo hacía, a qué hora se iba de casa, a qué hora llegaba, qué cosas olvidaba, qué cosas no compraba y todas pues las cosas malas que puedan ocurrir en un matrimonio. También se llegó a saber que Jessica se enteró que Matthew tenía una aventura con una mujer. Un día ella entró en el Facebook de Matthew, comenzó a revisar las conversaciones y allí se encontró con la conversación de una mujer. Resulta que esta mujer era la secretaria del abuelo de Matthew, la secretaria del sheriff del condado. Jessica se lo contó a una de las vecinas, pero según esta mujer, Jessica no se encontraba nada triste, sino que se encontraba bastante contenta porque dijo que era lo que necesitaba para al fin divorciarse de su esposo. También al revisar el diario se logra ver que algunas de las páginas fueron arrancadas. Se empieza con todo esto a interrogar a Matthew, pero realmente como él era un miembro del cuerpo de policía y su abuelo era el sheriff, nadie creía que podía haber intentado asesinar a su esposa o que sí sabía qué había pasado. Él empieza a contar la historia de todo lo que sucedió ese día. Dice que por la noche, más o menos a las 10:15, ellos van al Walmart de la localidad y empiezan a tener discusiones en el pasillo donde se compran los alimentos para los bebés. En determinado punto de la noche, alrededor de las 10:45, según se ve en las cámaras del Walmart, Jessica sale corriendo. Es aquí que Matthew tiene la primera comunicación con sus amigos del departamento de policía. Llama a un oficial que está de turno y le dice que Jessica no quiere irse con él. Las cámaras de Walmart ven cómo los cuatro se van juntos. Jessica, Matthew y los dos pequeños suben al automóvil familiar y van hacia su casa. Además de llamar a su compañero para decirle que Jessica está fuera de control, Matthew también le dice que si puede llegar a su casa para poner una denuncia de violencia doméstica contra su esposa. Según él, ella más temprano en el día había comenzado a pegarle en el pecho. No era la primera denuncia de violencia que Matthew ponía en contra de Jessica, tenía ya varias, las cuales estaban registradas en la comisaría de Griffin. La pareja llega alrededor de las 11 de la noche a su casa y ya está ahí afuera el policía que Matthew había llamado, esperando que éste llegara para tomarle la declaración. Le toma una pequeña declaración, unos 10 minutos este policía se va y es hasta la medianoche que se logra saber de Matthew cuando sale con su compañero a comer. Y pues ya sabemos todo el resto de la historia. Él recibe el mensaje, llega a la casa, llama a la policía y estos encuentran a su esposa. Se comienza a ver en el historial de llamadas de Matthew y se logra ver que mientras él estaba llamando a sus compañeros para que llegaran a su casa, estaba recibiendo mensajes de su amante. Mensajes que él contestaba bastante tranquilo, se reía, contaba chistes, no tenía, por así decirlo, la actitud que tendría que tener un esposo preocupado o al menos un padre preocupado. Se logra saber también, indagando en la vida de la pareja, que el hijo menor realmente no era de Matthew, él solamente lo había reconocido como suyo, pero ambos sabían que era hijo de un carpintero con quien Jessica había tenido una aventura. Otra cosa que no concordaba en la investigación era que en la cinta de Walmart se podía ver que Matthew tenía una sudadera gris en ese entonces. A él se le pidió la ropa que estaba usando ese día para poder hacerle algunas pruebas de pólvora y ver si realmente no era él quien había disparado su propia arma.
Cuando él entrega su ropa a la policía, estos se dan cuenta que la sudadera que les está entregando no es la misma del video, sino que es una sudadera de color rojo, lo cual les parece bastante extraño. Además de todo esto, varios vecinos dicen que ellos habían escuchado los disparos después de las 11 de la noche, unos minutos pasadas las 11 de la noche, y cuando Matthew llamó a la comisaría y dijo que él había escuchado los disparos, eran aproximadamente ya la 1 de la mañana del día siguiente. Las horas no coinciden y Matthew realmente no tiene una historia sólida para todo lo que pasó. Es bastante bizarro el pensar de que su esposa había querido suicidarse y realmente nunca se llegó a pegar ningún tiro y que las heridas que se había hecho en la cabeza la habían desmayado. Era bastante extraño también porque ella tenía estas heridas en la parte superior de la cabeza. Si se hubiera pegado un disparo en ese lugar, realmente no hubiera podido sobrevivir para contarlo. Jessica sigue en coma durante toda la investigación y se cierra su caso como un intento de suicidio. Para cuando ella puede recuperarse y puede comenzar a hablar, ya es tarde para defenderse, aunque realmente no sirvió nada de lo que ella dijo, ya que en las entrevistas lo único que recordaba era estar metida en el armario, pero dice que realmente no piensa que ella en ese día tuviese deseos de acabar con su vida. Se llega a pensar que Matthew tal vez ese día llegó a ver el diario de divorcio que Jessica tenía, se enfureció bastante por cosas que ella había escrito y comenzó a golpearla. Ella se encerró en el armario para protegerse y él le disparó 2 veces. Pero hay algo bastante raro en esta teoría y es que el arma de Matthew estaba dentro del armario. Otra de las teorías que manejan las personas que creen que Matthew es culpable es la siguiente. Ellos comienzan a pelear como se ve en las cámaras de Walmart. Llega el oficial a la casa, toma la denuncia de Matthew y cuando este se va siguen discutiendo. Se cree que Matthew comienza a pegarle a Jessica y esta corre hacia el armario para protegerse. Él intenta tumbar la puerta y lo único que se le ocurre hacer a ella es tomar el arma que estaba guardada en ese lugar y disparar 2 veces y en cierto momento de la noche ella cae inconsciente. Luego Matthew sale con su amigo y pues monta toda la escena, toma el celular de Jessica, se automanda el mensaje de texto, comienza a llamar a sus compañeros policías al 911 y pues se pone bastante histérico para que cuando ellos lleguen pues le crean todo lo que ha sucedido. Para la comisaría de Griffin y para la familia de Matthew esto no tiene cabeza. Estas teorías pues no son sustentables. El reporte oficial se cerró como que Jessica había intentado suicidarse, se pegó el primer tiro en la cabeza y el segundo fue disparado accidentalmente por el arma cuando Jessica estaba cayendo al suelo y por eso estaba a esa altura. El informe de la policía de Griffin estaba tan mal hecho que cuando Jessica salió del hospital en este informe ella aparecía como una persona fallecida. También el hecho de cómo la policía de Griffin manejó todo esto fue bastante lamentable. El abuelo de Matthew hizo que sus oficiales fueran a la casa de la familia de Jessica la noche en la que sucedió todo esto y les dijera que la chica ya había sido declarada muerta. Estos no la visitaron en el hospital por días porque estaban esperando la llamada de la policía para poder ir a reconocer el cadáver, cosa que obviamente no iba a suceder porque ella seguía con vida. Jessica contactó a un policía privado para que pudiera recabar toda la información que tenía contra Matthew, pero no logró que la policía de Griffin reabriera su caso. Para este año de 2019 ella todavía está luchando para que la investigación se vuelva a abrir y sigue pensando que fue su esposo quien intentó matarla. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Jessica es un caso bastante lamentable. Es lamentable porque podemos ver que muchas veces por conocer a la policía o por ser una persona influyente, las investigaciones se realizan mal y es que obviamente hay muchas cosas mal hechas en esta investigación. Jessica tiene amnesia, ella no recuerda realmente qué pasó ese día. Sí recuerda que estaba encerrada en el armario, pero luego lo siguiente que recuerda es despertarse en el hospital, pues algo bastante doloroso para ella. Las heridas no concuerdan, el arma no
Realmente no se ve quién la disparó en verdad. Jessica no tenía pólvora en sus manos. A Matthew nunca le hicieron la prueba de la pólvora en sus manos. Es bastante extraño que el arma apareciera dentro del ropero, dentro del armario, porque si estaba cerrado por dentro realmente Matthew no pudo entrar. Hay cosas muy extrañas en esto, cosas bastante raras, porque si realmente los disparos fueron defensivos de Jessica a Matthew, ella tendría que tener pólvora en las manos, cosa que tampoco tiene, y si Matthew le disparó a Jessica, realmente el arma no podía haberse metido en el armario, a menos que en algún momento se abriera la puerta y él la metiera. No lo sé, esto sí es algo bastante extraño. No se sabe cuál de las dos partes está diciendo la verdad. Lo que sí se sabe es que obviamente la policía de Griffin falló a favor de Matthew en este caso, también por la presión de su abuelo y porque él era uno de sus compañeros. Matthew sigue en su puesto en la policía. Jessica ya vive sola, vive bastante contenta con sus dos hijos, pero sigue a la espera de encontrar una respuesta de lo que pasó esa fatídica noche. Si este video les ha gustado, recuerden que se pueden suscribir, le pueden dar un me gusta si les gusta este contenido. Actualizamos 3 o 4 veces a la semana, y si creen que a alguien más le puede gustar, siéntanse libres de compartirlo donde quieran. Mis redes sociales están en la descripción de este video. Nos vemos hasta otra. Adiós.